Hola, bienvenidos a Cuaderno de Economía. Vamos a hablar hoy día del Producto Bruto Interno. Básicamente vamos a tratar al Producto Bruto Interno en términos reales, ¿no? El PBI real, y un indicador de punta en los mercados que es básico de entenderlo y que no es muy difundido por la prensa local, que es el PBI desestacionalizado. El Producto Bruto Interno vamos a definirlo de manera muy rústica, de manera muy sencilla, de manera muy básica, ¿no? Esto para que todo el mundo pueda entender de qué se trata o de qué va este indicador. El Producto Bruto Interno básicamente es la renta agregada de una economía, de un país. Es el ingreso agregado, es decir, la sumatoria de todo lo producido en bienes y servicios, tanto por agentes económicos nacionales y extranjeros en un periodo determinado, ¿verdad? Los macroeconomistas utilizamos esta ecuación, ¿no? Que es la ecuación del Producto Bruto Interno o de la renta, básicamente que tiene unos componentes muy interesantes y sobre todo muy didácticos para entender cuál es la dinámica del PBI dentro de una economía. En primer lugar tenemos el consumo, que puede ser el consumo de las familias, de las empresas, incluso del Estado. La inversión va en segundo término y es la inversión tanto privada, ¿no? Es decir, de empresas privadas y pública, empresas públicas e iniciativas del Estado que también se traducen en gasto, ¿no? Que igualmente vamos a tener un gasto privado y también, lo dicho, estas iniciativas estatales de gasto que tienen que ver con el gasto público. Y en último término tenemos el sector externo, básicamente compuesto por las exportaciones, es decir, lo despachado al exterior, y lo que se importa. La diferencia, amigos, es lo que nosotros conocemos como balanza comercial, lo exportado menos lo importado. Y esto es importante saberlo porque esto nos puede dar una idea de cuál es la dimensión, digamos, básica, ¿no es cierto?, y concreta, sólida, de lo que produce una nación. Por lo general, en las naciones, y esto es un paréntesis, en las naciones, digamos, industrializadas, desarrolladas del primer mundo, eh, el componente de consumo es básico para entender, es clave, es crítico para entender las economías industrializadas. Por ejemplo, si nos vamos a Estados Unidos, para ellos, ¿no? Para los analistas, economistas, los expertos en macroeconomía, es clave, es crítico encontrar cuál es el punto dulce en el consumo. Si el consumo se mueve en las economías industrializadas, toda esa economía agregada, en términos agregados, va a ir bien, va a ser una economía sana. Si el consumo se desacelera, ¿no? Si el consumo frena, si el consumo tiene un ralenti, ¿no? Que no permite dinamizar esa economía, los analistas en los Estados Unidos, por ejemplo, o en Alemania, o en general en los países, lo dicho, industrializados, se van a preocupar mucho. Y básicamente estamos hablando de una estructura como la que vemos en esta tortita, ¿verdad? Tenemos que el consumo tiene un gran componente, descansa mucho, ¿no es cierto?, dentro del PBI o del Producto Bruto Interno de una economía industrializada. El resto de los componentes, no obstante, son importantes, sobre todo en economías industrializadas como, por ejemplo, el sector externo, que son netamente exportadoras, ¿no? Como Japón, ¿no? También van a descansar eso, pero lo básico, digamos, lo clave acá es el consumo. Lo mismo puede pasar en economías emergentes, no industrializadas o que están en camino a tener una cuota de desarrollo o de crecimiento importante. En el Perú, en los últimos 25 o 30 años, básicamente nos hemos reconvertido en una suerte de economía un poquito wannabe, pero en una economía que también está descansando muchísimo en el consumo, en la demanda agregada o en básicamente en la generación, ¿no es cierto?, de compra en bienes y servicios, ¿no? Cuando se desacelera, ese es otro paréntesis, cuando se desacelera ese empuje, ese dinamismo que le damos al consumo, lógicamente la economía también va a enfriarse. Y eso es un poquito lo que vimos, lo que estamos viendo en los últimos 5, 6, 7, hasta 8 años, ¿verdad? De un full metal contexto, ¿no? Donde básicamente el ecosistema de precios sólidos, robustos, ¿no es cierto?, en minerales, en metales, aportaba, destacaba dentro del crecimiento. Hemos llegado a tener crecimientos en el 2010 por encima del 8%. Es decir, este ecosistema de precios de metales básicos, preciosos, fomentó un crecimiento de esta manera. Pero cuando ese boom, esa bonanza se terminó, nos hemos ido, señores, en picada, ¿verdad?
Bueno, no vamos a decir en picada para no entrar en una dimensión alarmista, pero sí ciertamente, si vemos el desempeño del Producto Bruto Interno a lo largo de los años, vamos a tener, digamos, un contexto que inicialmente estuvo atado, sí, efectivamente, a los precios internacionales de los metales, pero después nos hemos dado cuenta, ¿no? Que ha habido un proceso donde la inversión, donde el consumo, donde la demanda se ha ido ralentizando, se ha ido enfriando, se ha ido estancando, y eso ha provocado que también el PBI en términos reales vaya cayendo, ¿no? Quizás entre el 2012 y 2013 este enfriamiento, este bajón, este frenazo en los precios internacionales de los metales se hizo más evidente, se hizo más profundo, y ello provocó o decantó que en el año 2014 simplemente tengamos un crecimiento del 2,41%. Es decir, de un crecimiento sólido, ¿verdad? Del 8,40 y tantos, hemos aterrizado horrible en un 2,14. Recuperamos un poquito de cara al 2015, ¿no? Hubo sí cierto dinamismo, ciertos proyectos que aceleraron ciertas inversiones, ¿no es cierto?, que también contribuyeron al proceso de crecimiento de la economía, y de alguna manera la economía local, en términos locales, también pudo, ¿no es cierto?, apuntalar. Luego hemos visto que el año pasado prácticamente no hubo un desempeño adecuado, sobre todo por el lado de la inversión y por el lado del gasto. No obstante, hubo un niño que nos atacó, y nos atacó feo, tanto que nos hizo retroceder prácticamente al año 2014, ¿verdad? Pero más allá del niño, ¿no? Y lo que siempre he pensado, ¿no? Y lo que siempre piensan muchos macroeconomistas, ¿no? Si tenemos un fenómeno que afecta infraestructura, ¿no? Crecimiento de infraestructura, es decir, si algo se destruye, algo va a tener que construirse después. Y el fenómeno del niño es todavía, aún vigente, una gran oportunidad para, sobre todo para acelerar el componente de gasto dentro de nuestra estructura de Producto Bruto Interno. Lógicamente la inversión también va a ser clave. Lo importante acá, amigos, es que de cara a lo que pueda pasar en el 2018-2019, va a ser clave, ¿no es cierto?, no solamente darles una solución al tema del niño a través de un gasto de infraestructura, inversión también privada, sino también solucionar otros temas pendientes que, como vimos en la entrega anterior, en el video anterior, fueron temas que marcaron el 2017 y que de alguna manera decantaron este crecimiento tan débil, ¿no? Como Odebrecht y el ruido político, gracias a nuestros amigos naranjas. Bien, el segundo punto de este video tiene que ver con el PBI desestacionalizado. La prensa económica por lo general nos invade de noticias, de posts, de textos, de notas, de alguna manera replicando lo que el INEI también trata de meternos con cuchara, ¿no? Que es un poquito destacar el crecimiento del Producto Bruto Interno en términos reales. Paréntesis, ¿qué es el PBI real? El PBI real simplemente es lo producido nominalmente, ¿no? Es decir, lo que está en el papel, ¿no? Es decir, esa cifra, esa gran cifra que está en el papel, ¿no? Entre o enfrentado al nivel de precios de la economía, ¿no? Lo nominal entre el nivel de precios se viene a decantar, ¿no?, en lo real, ¿no? Cualquier variable nominal, si tú ganas 1.000 soles, eso es lo nominal, pero cuando tú lo enfrentas a la inflación, que es de 3%, ya no son 1.000 soles, son 1.000 entre 3, y eso golpea tu sueldo nominal. Igual pasa con el PBI. El PBI en términos reales es una cifra dura, es un dato duro, pero cuando tú lo enfrentas al nivel de precios ya se convierte en un dato muchísimo más potente y muchísimo más duro, que es el PBI real. Pero no es tan potente. Les voy a contar algo. El PBI real, en términos reales, no es una información que a nosotros nos pueda decir mucho en realidad. Por ejemplo, yo soy de los macroeconomistas que está seguro que un indicador mucho más potente, mucho más fuerte, mucho más interesante y mucho más honesto es, por ejemplo, la venta de automóviles, la venta de licuadoras, la venta de casas, los despachos de cemento, ¿no? Porque eso a mí me va a señalar, me va a medir, me va a mensurar cuánto realmente se está moviendo la economía. El PBI real me da un dato grande, un dato tipo machote, pero no es un dato que yo pueda decir, wow,
qué potente, qué fortaleza. En cambio, vamos a hablar ahorita del PBI desestacionalizado. El PBI desestacionalizado es el PBI puro, libre de polvo y paja, donde no existe distorsión, donde no existe, por ejemplo, disonancias que tienen que ver con choques de demanda, ¿no? Lógicamente, es muy distinto un mes de diciembre de compras navideñas que un mes de agosto, ¿no? Es muy distinto un mes de febrero de compras escolares a un mes de, no lo sé, de mayo, ¿no? Aunque bueno, el Día de la Madre también puede ser un choque importante de consumo. Lo que quiero decir es que el PBI desestacionalizado es aquel indicador de producto agregado donde se le está quitando la estacionalidad de los choques de demanda. Es decir, donde no se está considerando, por ejemplo, pagos de tributos, campañas escolares, campañas navideñas, bonos por fiestas patrias, bonos por Navidad. Es decir, si le quitamos todos esos choques estacionales, ¿no es cierto?, de demanda, y no solamente de demanda, sino de oferta agregada, nos vamos a quedar con un indicador muchísimo más limpio, muchísimo más transparente, muchísimo más potente y muchísimo más rico en información, señores. ¿Y por qué digo que es mucho más rico de información? Porque es mucho más real, incluso al PBI llamado real. Y es que el PBI real es que lo conocemos porque desde luego es lo que la prensa nos machaca, la prensa económica, entre comillas económica, porque acá en Perú estamos muy flojos en periodismo económico, pero es la que nos machaca. Pero el PBI desestacionalizado es un número que quizás siendo suspicaz la prensa no lo comparte, no lo difunde mucho porque no es muy marquetero, porque no da mucha portada. ¿Y por qué no da mucha portada? Dirán ustedes. Porque por lo general el PBI desestacionalizado es tan honesto que nos da una información negativa. Sí, el PBI desestacionalizado, amigos, desde hace muchísimos meses, yo diría hasta 36 meses, mensualmente, medido mensualmente e intranual, ¿verdad? Viene dando números por debajo de cero, ¿no? Entonces eso no es tan vendedor, eso no es tan bonito como decir, hemos crecido 2, hemos crecido 3, hemos crecido 5,95, 2,41, no. El PBI, por ejemplo, vamos a hablar, ya, nos vamos al dato duro, ¿no? La estadística a veces es muy relativa en términos de científicos, pero a veces nos puede dar una guía de lo que está pasando, ¿no? Y lo que nos están ocultando, si nos vamos a poner un poquito conspiranoicos. Por ejemplo, abril 2013, el PBI real sumó 8,70%. El PBI desestacionalizado registró un 2,26%. En junio del 2014, en tanto el PBI real de ese mes intranual votaba 0,37%, el PBI desestacionalizado era negativo en casi 1%, amigos. Claro, eso no lo vamos a ver nunca en la prensa, pues. El INEI tampoco lo va a reportar. Pero está ahí, ¿eh? El BCR lo vota. Ustedes entren, les voy a dar, si puedo en los comentarios abajo en el video, les voy a dar el vínculo para que ustedes puedan leer el link, el enlace con el Banco Central y puedan sacar esta información que es valiosísima, pero nadie la publica, no la publican porque, repito, no es marquetera, no da portada. Claro que va a dar portada el hecho de que si tú estás creciendo en términos reales en 1,37% mes intranual, que va a dar portada que en mayo del 2015 hayas caído en menos 1,28%. Vámonos a cifras del año pasado, recientitas. Julio 2017, crecimos 2,11% mes intranual. ¿Ok? Bien. El PBI desestacionalizado de ese mes fue del 0,55%. ¿Ok? Entonces, vaya usted a ver si realmente crecimos 2,51% en el 2017. Yo no estoy poniendo en duda la metodología del INEI, no estoy poniendo en duda las estadísticas del INEI, pero infórmenos pues también del PBI desestacionalizado. Ese es el mensaje, ¿verdad? Bien, soluciones. ¿Cómo solucionar el tema de que estamos cayendo, no solamente en términos reales, sino también en términos desestacionalizados? No voy a entrar mucho a tema, hay diversas recetas, nadie acá intenta inventar la pólvora,
no somos acá los dueños, tampoco la verdad, también entendemos que la economía no es una ciencia exacta, es una ciencia que tiene matices, no hay blancos y negros en la economía, también hay grises o hay zonas grises que hay que considerar. Pero les adelanto algo, ya para una próxima entrega. Vamos a hablar de una herramienta para que esto no tenga una caída tan marcada. Y esa herramienta básicamente es la tasa de referencia del Banco Central, que es una tasa de corto plazo y es una herramienta muy útil para combatir estos enfriamientos que venimos acusando desde básicamente desde el año 2013, ¿no? O sea, ya estamos hablando más de 36 meses de enfriamiento y de indicadores en negativo en cuanto al Producto Bruto Interno. ¿Esto es recesión? Bueno, ya eso lo dejo para quien quiera leer para quien quiera hacer esta lectura como una recesión, ¿no? No técnica, pero sí una recesión, digamos, en términos subjetivos, ¿verdad? Bueno, eso de momento es todo. Les agradezco muchísimo la atención y espero que este vídeo les haya sido de provecho. Gracias, hasta luego.